¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio sobre la trayectoria y las posibilidades de la Universidad Peruana. Esta tarde estamos con los doctores Fidel Tubino y Carlos Garatea Grau. Nos acompaña Jorge Dorachea Cata, nuestro vicerrector administrativo. Y lo primero que voy a hacer, antes de pasar a la rueda de preguntas y reflexiones y respuestas, es presentar a nuestros invitados. El doctor Fidel Tubino es un conocido filósofo. Él se licenció en filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, luego se doctoró en la Universidad Católica de Lovaina. Él ha sido decano de Estudios Generales de Letras, también ha sido coordinador y director de varias instancias en la Universidad Católica, varias instancias académicas, por ejemplo, la maestría en Desarrollo Humano y la maestría en Derechos Humanos. Filosofía en doctorado. Y coordinador del doctorado. El doctor Tubino es muy reconocido por haber sido uno de los pioneros en el Perú en materia de la reflexión en filosofía intercultural. Aquí solo quiero presentar algunas de sus publicaciones. Por ejemplo, ha publicado junto con su alumno Emil Flores La interculturalidad crítica como política de reconocimiento, también Las condiciones del diálogo intercultural, según Raúl Fornet Betancourt, Las humanidades en contextos adversos, Inclusiones y desarrollo humano, y un antiguo clásico del año 92, La interculturalidad, un desafío. Un pequeño texto que escribió junto con María Gese y Wilfredo Ardito y que pasó a ser absolutamente indispensable para nosotros. Y también escribió este libro, La interculturalidad en cuestión, que es un libro que yo diría no es de cabecera para los interesados en estos temas, sino más bien es de mochila, porque todos los que hemos ido al campo, por ejemplo, para tratar de comprender cómo se producen estas dinámicas y procesos, lo hemos llevado con nosotros. Entonces, el doctor Tubino es un reconocido autor en estas materias y también es un preocupado por la universidad y en particular la Universidad Peruana. Por eso es que lo hemos invitado. Ahora permítanme presentar al doctor Carlos Garatea Grau. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en lingüística hispana por el Colegio de México y doctor en filología románica en la Universidad de Múnich. Él es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esa universidad ha sido jefe del Departamento Académico de Humanidades, decano de Estudios Generales de Letras y rector en el periodo 2019-2024. Entre sus publicaciones más importantes, que superan la centena, yo he seleccionado tan solo 5. Una que a mí me encanta, que es Escritura y Conquista, Fragmentos para la Historia del Español en América. Junto con Andrade y Ezcurra han publicado Léxico y Contacto de Lenguas en los Andes. También con ellos y Patzel han publicado Las variedades del español de América, aspectos teóricos y empíricos. Y el doctor también ha reflexionado y estudia autores peruanos, desde Guamán Poma, pasando por Garcilaso de la Vega, y ahora tiene un proyecto sobre José María Arguedas, fruto del cual, por ejemplo, ya ha terminado un libro recientemente, ahora nos puede comentar sobre eso, y también ha publicado José María Arguedas, Entre la variación y la diversidad. Y finalmente quería mencionar su libro del año 2025 sobre Sueños rotos, educación y democracia en el Perú. Creo que es un texto de consulta indispensable precisamente en estos contextos electorales que ponen a prueba la democracia, por decirlo menos. Ahora, solo para empezar, yo quería mencionar algunas breves líneas sobre la evolución histórica de la universidad, ¿no? Según lo que he estado leyendo, como saben, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la primera en fundarse en estas tierras y fue fundada a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca. Y esta universidad
que tuvo, digamos, la misma forma de organización y la misma orientación, es lo que se llama un tipo de universidad teológica. Luego en el Perú pasamos entre 1850 y 1870, gracias a los gobiernos liberales de Castillo y Pardo, a la universidad que se ha denominado liberal, que siguió el modelo napoleónico. Posteriormente, ¿no?, con el famoso, bajo la influencia del famoso grito de Córdoba, entre 1920 y 1990, hemos estado, digamos, dentro de lo que se llama la universidad caracterizada por el cogobierno, la autonomía, la libertad de cátedra, la posibilidad de tacha de profesores, porque precisamente la universidad del siglo XIX, comienzo del XX, se veía anquilosada, entonces era necesario reformar y sobre todo introducir no solo nuevos cursos, sino también que nuevos profesores se incorporen a las universidades, ¿no? Y a partir del año 90, con la legislación del gobierno de Fujimori y la liberalización de las inversiones en este campo, se ha introducido lo que se llama la universidad empresa, en donde la educación pasa a ser una fuente de lucro y se acepta como tal. Entonces, en este momento, digamos, tenemos una coexistencia, una mixtura un poco extraña, porque por un lado tenemos universidades públicas financiadas, por otro lado tenemos universidades privadas que pueden ser asociativas, la Universidad Católica, la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, pero también tenemos estas universidades empresa que tienen este objetivo. Algunas ciertamente cumplen con su tarea de una manera responsable, pero también sabemos que otras han distorsionado totalmente el fin de la educación universitaria. Entonces, dado este contexto, la pregunta que sigue, creo yo, es, bueno, si más o menos sabemos de dónde viene, creo que la pregunta sería, ¿a dónde va? ¿Se puede hablar o no de un modelo de universidad? Existe en este momento caos, pero se puede abstraer de tal manera que uno pueda más o menos perfilar una reflexión sobre la universidad en el Perú. ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál debe ser el papel, el aporte de la educación universitaria, ¿no?, inclusive dentro de estos tres tipos de universidad? Yo quisiera darle el uso de la palabra a Jorge antes de que pasen a responder nuestros invitados. Sí. Bueno, yo agradecerles en primer lugar, gracias rector por esta oportunidad. Creo que junto con la pregunta de a dónde va la universidad, más bien articulando un poquito esa pregunta, que me parece que es quizás la pregunta fundamental o una de las preguntas fundamentales que queremos hacernos hoy, es cuáles son, junto con esto, los principales desafíos que ustedes, desde la experiencia que tienen, tanto, ¿no?, en la docencia, en la reflexión y también en la gestión y en la guía, son, creo, ámbitos importantes. ¿Qué son lo que ustedes dirían que son, cuáles considerarían que son los principales desafíos que enfrenta la universidad peruana hoy? Creo que podemos partir de ahí. Voy a juntar un poco tanto la pregunta que acaba de hacer Jorge con la pregunta que ha dejado en bandeja y Armando, ¿no? ¿Qué futuro le espera a la universidad? Para empezar, a mí no me gusta la expresión la universidad, ¿no? Yo preferiría hablar de las universidades, que son muy diversas. En el Perú la universidad es muy heterogénea, ¿no? No se puede hablar ahora solo de universidades públicas y privadas, ¿no? Hay excelentes universidades públicas, ¿no? Hay excelentes universidades privadas, hay pésimas universidades privadas y hay pésimas universidades públicas. Entonces, esa dicotomía ya no existe, para empezar, ¿no? El futuro yo lo veo, por ahora, siendo realista, lo veo muy complejo. Hay muchos obstáculos. Y los obstáculos no están fuera de la universidad, están dentro de la propia universidad, ¿no?
El principal obstáculo o desafío, por decirlo de una manera, es el hecho de que por una, digamos, ola internacional, ¿no? Actualmente lo que se ha descuidado y se sigue descuidando mucho en las universidades en general dentro de nuestro país es lo que se llama la formación integral. La formación integral ha pasado a ser, lamentablemente, simplemente una declaración retórica que no se encuentra integrada en los planes de estudio curriculares y en las actividades extracurriculares de nuestras universidades. Después podríamos quizás profundizar un poco más sobre qué estamos entendiendo por formación integral, porque también es una cosa que se entiende, y digo cosa, ¿no? Que se entiende de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, eso ya sería materia de una nueva pregunta y le cedo la palabra acá a mi colega Carlos Garate. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, además al rector Guevara, Jorge, y además es un gusto estar con Fidel. Hace tiempo que no compartíamos una mesa así. Bueno, las dos preguntas son preguntas grandes, ¿eh? Son como para un seminario. Sí. Yo quiero empezar por lo que acaba de decir Fidel. Yo coincido con él en que no podemos hablar de la universidad peruana. Yo creo que el determinante, el artículo determinante para hablar de un modelo de universidad ya es, digamos, incapaz de aglutinar la coexistencia de distintos modelos de universidades. Pensando en el Perú, evidentemente, lo que tenemos dentro de del sistema universitario, tenemos que conviven modelos de universidad y fines de universidad que son completamente distintos unos con otros. Y ahí es donde la diversidad justamente plantea la cuestión acerca de que cuando normalmente hablamos de universidad, damos por hecho una cierta definición básica, que es lo que permite que una institución sea reconocida como una institución universitaria. Y creo que esa pregunta hay que volverse a hacer. Es decir, ¿qué es lo que define a una institución hoy día en el Perú como una universidad? Y nos vamos a encontrar que no hay solamente un elemento, cosa que hubiéramos encontrado hace 40 años, ¿no? O 50 años. Y precisamente porque algo que ha marcado Armando, la posibilidad de tener instituciones que sean instituciones con fines de lucro versus universidades que no son con fines de lucro, ya marca dos carriles de desarrollo totalmente distintos. Y no solamente de desarrollo, sino también de expectativas y de fines. Y del tiempo. Durante mucho tiempo, siglos en realidad, la idea de la universidad estaba vinculada más, o sobre todo, en relación con el conocimiento, con el saber, con la teología, con la investigación y con la formación profesional. Y la variable de lucro no entraba. Y hoy día sí entra. Es decir, hay una dimensión en donde la rentabilidad forma parte del fin de la universidad, para ponerlo de manera clara. O sea, universidades que hacen negocios y que son entendidas como negocios, evidentemente lo que buscan es maximizar la rentabilidad en el corto tiempo y reducir en todo lo posible aquellas carreras que no sean masivas, digamos. Y eso ya estamos hablando de una universidad distinta. También hay que considerar en el caso peruano universidades que están directamente vinculadas con las actividades políticas y con el poder. ¿De acuerdo? Que no tienen nada que ver necesariamente con la investigación, ni tampoco con la generación de conocimiento, ni tampoco con la formación integral, sino que están vinculadas sobre todo a no perder espacios de poder, que después va a redituar en elecciones presidenciales o regionales o lo que sea, ¿no? Entonces, es bien difícil hablar del modelo de universidad, pero creo que donde tendríamos que regresar, porque asumo que compartimos un principio de universidad comprometido con el país, con la formación integral, etc., es porque las universidades, históricamente, las buenas universidades se han definido en relación con los estudiantes, con los profesores, con la generación del conocimiento
¿de acuerdo? Y sobre todo con la proyección hacia el entorno. Y el peso de uno u otro puede haber ido moviéndose a lo largo del tiempo. Y la última cosa, hablar sobre los desafíos de la universidad como institución educativa es, y ahí coincido completamente con Fidel, es muy difícil hoy en día, porque normalmente se habla del desafío cuando el desafío ya pasó, ¿no? Es decir, las etapas de la historia se determinan y se nombran a posteriori, no ex ante. Entonces, hoy día lo que nos tocaría hacer es preguntarnos cuál es el tipo de formación que debemos brindarles a nuestros estudiantes para que estén en capacidad de enfrentar exitosamente las variables que vienen, que pueden ser múltiples, para que no dejen de ser buenos ciudadanos en ese contexto. Y finalmente, ¿cómo hacemos para asegurarnos que las universidades también sean centros de investigación de alta calidad y de competencia internacional en la generación de conocimiento? Sí, lo que mencionan es bien interesante porque estuve revisando y, por ejemplo, el año 1960 solo teníamos 9 universidades en el país. El año 90, 47 y hoy día tenemos cerca de 100. 103. Ya más o menos se distribuye mitad pública. Entonces hay una explosión, un estallido. Hoy estamos hablando más de que pasamos de, no tengo el número acá, pero hoy tenemos 1,5 millones de estudiantes universitarios. Entonces, yo coincido con ustedes que la universidad tal vez es un exceso semántico, pero a mí no me convence la idea de aplicar una clasificación politécnica en este caso, porque yo sí creo, ¿no?, en tu línea, que sí necesitamos una definición normativa, descriptiva, porque si no, todo entra bajo el rótulo de universidad o de las universidades, y en verdad estamos viendo que no necesariamente lo son. Como usted muy bien dice, hay universidades públicas, entiendo que la Bolivia de Mendoza, en Chochocoyas, está haciendo una labor extraordinaria, pero también hay universidades nacionales que no cumplen su papel, como lo mismo sucede con las privadas, sean asociativas o sean de lucro, ¿no? Ahora, en esta línea que tú mencionabas de cuál sería digamos, el mínimo común denominador que deberían ofrecer estas instituciones que llamamos universidades para que esos alumnos puedan participar en el mundo de una manera no tan determinada, no tan instrumentalista. Bueno, ahí viene el aporte de las humanidades, que ustedes lo representan, ¿no? Entonces, lo que a mí sí me llama la atención es que el retroceso de las humanidades no es un fenómeno nacional, es un fenómeno global. Y cuando uno conversa con colegas del extranjero, la sensación es la misma. Entonces, el problema es que estas instituciones que llamamos universidades no están cumpliendo ese papel. Más bien, no están cuestionando el conocimiento recibido, no están generando opciones alternativas. Yo siento que más bien están pasando de la idea de formar o de formar de manera integral a una instrucción más bien profesionalizante. Entonces, si también a eso le vamos a llamar universidad, bueno, entonces por lo menos tratemos de ver cómo, y ahí sí insisto, normativamente introducir esta posibilidad, esta dimensión de que los estudiantes por lo menos reciban esta formación que ustedes denominan integral. Bueno, actualmente yo creo que lo que tú has señalado, quisiera profundizar un poco, lo de la crisis de las humanidades, ¿no? Yo creo que también las humanidades mismas tendrían que revisarse a sí mismas, ¿no? El hecho que exista, digamos, un conjunto de disciplinas denominadas humanidades en una universidad, eso no te asegura que esa universidad está realmente impartiendo una formación humanista, ¿no?, a sus estudiantes. La formación humanista no solamente es tarea de las humanidades,
Esta es la idea en realidad de todas las facultades. Uno. Y en segundo lugar, el principal problema que yo veo, y lo dejo abierto, es que el logos del mercado ha colonizado al logos académico. Ahí tienes un problema central. Y sobre eso yo creo que sería interesante poder conversar entre nosotros. Yo creo que es muy dura ese tema. No sé, Jorge, ¿tú qué piensas? Bueno, era una de las preguntas que yo tenía hacia el final, pero creo que completamente oportuno esta distinción que se hace entre lo que viene de la lógica del mercado y que incluso podríamos tener que no es solamente un problema tampoco de la universidad. Sabemos que parte de la crisis política que nosotros vivimos hoy, la crisis ciudadana, la crisis de la sociedad, en parte tiene que ver con este mismo logos, con este mismo modo de pensar, con un paradigma que algunos llaman un paradigma tecnocrático, digamos así, es decir, donde la lógica con la cual se entiende, se interpreta, se valora, se toman decisiones, se actúa, se evalúa, la lógica y se premia. Por ejemplo, es una lógica que tiene criterios que son los opuestos del criterio humanista, académico, que valora otras cosas. Es decir, lo que se valora y por lo que se mueve aquí tiene que ver con ideas que a todos nos suenan, como por ejemplo eficiencia, rentabilidad, utilidades, no solamente económicas, sino en general. Es decir, y esta idea además que va penetrando las distintas instituciones y yo diría incluso el tejido mismo de la sociedad, incluyendo la universidad con su propio tejido social, que transforma, esto lo dice muy bien en Tecnópolis, me olvidé el nombre del autor, pero cuando habla de la idea de que el sistema atraviesa a la sociedad y nos convierte a nosotros, o sea, surge el burócrata, vamos a ponerlo así. Y creo que, digamos, abro algo que lo podemos dejar entre paréntesis hacia el final. Me parece que la pregunta que nos podemos hacer también es ¿qué paradigma se contrapone a esto? O sea, ¿qué paradigma podemos enfrentar a esta lógica del mercado? Este logos académico de repente debería nutrirse, por ejemplo, de un paradigma intercultural, donde la lógica, la valoración es otra, donde el centro es el encuentro de las personas y el valor de la persona y su cultura, digamos. Pero bueno. Yo creo que una de las preguntas que hay que plantearse es ¿por qué necesitamos universidades hoy día? ¿Y cuál es el tipo de universidades que, desde nuestro punto de vista, van a cumplir mejor con los fines y con los modelos sociales que estamos aplicando? Creo que si bien la universidad está enfrentando desafíos, la institución universitaria también es parte de movimientos que están más allá de la universidad. Es decir, hoy día en el mundo la idea de sociedad, de futuro, de relaciones humanas, de cultura, de contacto, de comunicación, está todo rehaciéndose. Entonces creo que algo que deberíamos preguntarnos es cuál es el lugar que una universidad debería cumplir en ese contexto para hacer que las relaciones humanas, para tener mejores ciudadanos, para tener una mejor sociedad, para que se pueda desarrollar el contexto. Y creo que lamentablemente no hay una única respuesta. No hay una respuesta. Ahora hay varias respuestas y podríamos discutir si todas solamente son iguales o legítimas o no. Porque finalmente también está en discusión no solamente la idea de universidad, sino también la idea de educación. O sea, cuál es el modelo de educación que debemos implantar o brindarle a nuestros muchachos en primaria, en secundaria, etc. O por qué seguimos apostando por las universidades y no vamos por la educación técnica. ¿Por qué todo el mundo se muere de ganas de entrar a las universidades y no opta por la formación técnica? O sea, hay unas preguntas de fondo que me parece que son importantes de no meterlas debajo de la alfombra, sino ponerlas encima de la mesa para comenzar a discutir, porque finalmente lo que entendemos por un ideal de vida social y de vida espiritual y de vida personal y de subjetividad
es lo que también uno espera que responda a una institución como una universidad. Eso por un lado. Por otro lado, es que pensando solamente en el Perú, es decir, yo creo que en el Perú están todas las cosas por hacer nuevamente. ¿De acuerdo? La posibilidad de abrir la educación a modelos de lucro versus modelos de no lucro marcó un quiebre, un antes y un después. O sea, eso hay que asumirlo. La educación pública se ha visto arrinconada por la apertura, por la facilidad con la que se están aprobando la creación de universidades privadas que no tienen ningún tipo de contacto, ningún tipo de control, hacen y estafan a los estudiantes, juegan con las expectativas del padre de familia, juegan con las expectativas de los estudiantes, les hacen creer a los chicos que van a prácticamente llegar al paraíso a través de estos estudios y cuando terminan la universidad de pronto descubren que su título universitario, que contó con el apoyo de la familia, no vale absolutamente nada porque su universidad no es otra cosa que un cascarón. Entonces creo que eso hay que mirarlo y no hay que perder de vista, y creo que es un dato que no es menor, es que solamente en el Perú en el año 2024 y el 25 se han aprobado la creación de 22 universidades nuevas, ¿de acuerdo? Y que hay 85 proyectos legislativos para la creación de una universidad. Entonces ya cuando incorporamos todas esas dimensiones nos damos cuenta que estamos hablando de cosas distintas. Ya no estamos hablando de, como dice Fidel con toda razón, que es algo que a mí por supuesto me interesa, de una formación de calidad de investigación, sino estamos hablando de prebendas políticas. Ya no es, y eso ya es el deterioro absoluto de lo que puede ser el servicio, la formación universitaria, y creo lamentablemente que también es un indicador de cuál es el modelo de sociedad o cómo entienden la vida social y el desarrollo de un país la gente que aprueba cosas como estas que estamos hablando. Eso es bien interesante porque antes la demanda regional era creación o reapertura de universidades en las regiones, ¿no? Puno, Huamanga, mismo Cusco. Pero ahora con estas leyes o otros proyectos de ley ya estamos viendo la creación de universidades provinciales. Y si seguimos la lógica vamos a crear universidades distritales. Pero en lugar de fortalecer las nacionales y regionales con filiales, hay una atomización brutal. Mira, si me permites, una cosita, fíjate, para no perder el hilo. En el año 92 existían 92 universidades privadas. En el 92. Y en total, entre públicas y privadas, eran 143. 143. Una vez que se pasó por el primer proceso de licenciamiento a cargo de la SUNEDU, cuando la SUNEDU todavía funcionaba y gozaba de legitimidad y respaldo social, se bajó a 103, o sea, 40. El 90% fueron universidades privadas, más que públicas. Entonces, es un indicador de que en realidad el gran problema de la educación en el Perú es el haber abierto de manera descontrolada, interesada, la educación viendo la educación como si fuera de un negocio. No significa eso que no puedan haber instituciones universitarias con fines de lucro que sean buenas, no, son opciones. Lo que no puede existir es que por el lucro se negocie y se distorsione y se estafe a chicos que tienen todo el derecho, las familias que tienen todo el derecho a recibir una educación universitaria de calidad. Es lo que me parece ser. Y para mí, ese es un punto de partida. Yo creo que tú, Jorge, has planteado un tema también interesante, ¿no? Es decir, así como se puede hablar de universidades con fines de lucro y sin fines de lucro, también podríamos nosotros, pasando a otro tema, hablar de universidades, por decirlo de una manera, convencionales y universidades interculturales que existen en el Perú, ¿no? Las universidades convencionales, vamos a decir, no me voy a referir a esta proliferación de universidades de garaje, ¿no? Voy a hablar un poco de universidades como la Agraria, como la UNI, como
San Marcos, la Pacífico, qué sé yo, ¿no? Que yo la llamaría universidades convencionales, ¿por qué? Porque son universidades en las cuales, ¿no? Y la católica incluida, hay una serie de resistencias muy fuertes a interculturalizarse. Eso es algo muy fuerte, tan fuerte que por eso se han creado paralelamente las llamadas universidades interculturales, En ¿no? realidad son más bien universidades indígenas. Que son Vamos a poner- universidades vamos a ponerlo indígenas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como en la educación básica, ¿no? Se hace esa diferencia entre educación básica regular, educación intercultural bilingüe para zonas rurales y para indígenas. Y es lo mismo que se está haciendo en la educación superior, ¿no? Se está repitiendo exactamente la misma dicotomía, ¿no? Y yo recuerdo cuando estuvimos en Andahuaylas, con Luis Enrique López, con Lucho Mujica, que nos invitó a armar. Yo fui demasiado, digamos, pesimista, esa es la palabra, en torno a la posibilidad de interculturalizar universidades. Y yo dije, me acuerdo en ese momento, yo dije, ¿qué estamos hablando nosotros de interculturalizar? ¿Qué tipo de universidad? La que existe. Y la que existe, de las mejores, son universidades que por un lado, digamos, han puesto en segundo o tercer nivel la formación de los alumnos y la promoción de los docentes, etcétera, etcétera, se limita exclusivamente a la investigación que se encuentra medida por criterios cuantitativos, CONCITEC. Nos hemos transformado en una especie de colonia de CONCITEC, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esa visión pesimista, sin embargo, fue matizada, ¿no? Fue matizada por Luis Enrique López. Y dijo, pero también tratemos pues, de salirnos de esto y el camino es meternos por las universidades interculturales. Y sí, posiblemente, ¿no? La UDEA, ahora que está tratando de promover una maestría en educación intercultural, yo creo que es una oportunidad importante que habría que potenciar, ¿no? Va a ser virtual, según me decía. Incluso no solo la maestría, nosotros estamos incluso generando un pregrado. A un pregrado, perfecto, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser bilingüe, ¿no es cierto? Puede ser bilingüe ahí donde no sea necesario que lo sea, ¿no? Pero intercultural tiene que ser de todas maneras, porque nuestro país es, digamos, la diversidad cultural es enorme, ¿no? En la Amazonía tenemos cerca de 50 lenguas divididas en 12 familias lingüísticas, en la parte andina, conocen mucho mejor que yo, la diversidad de quechua que existe, es un país muy diverso, lingüística y culturalmente. Entonces, yo pienso que lo que el Perú necesita es universidades que estén enraizadas en nuestro país y al mismo tiempo, a partir de ahí, abiertas al mundo. Que yo entiendo, y eso es, creo que y nosotros lo hemos conversado muchas veces dentro de la UDEA, digamos, la idea de la interculturalidad, exactamente en esos términos, es decir, como algo que debería estar en el corazón de esa formación integral y de esa, digamos, y del modo como vivimos juntos en esta pequeña sociedad que se llama universidad, ¿no? Donde compartimos y donde miramos a la realidad que está afuera, ¿no? Que está ahí alrededor nuestro, nos comprometemos, sí, con el país y también con la realidad que nos rodea, donde somos capaces de aprender esa ciudadanía que no es simplemente, no, a ver, por qué voy a votar, sino es todo el modo de participar juntos, de buscar un bien común. Entonces yo digo, entendiendo así la interculturalidad, no hay universidad que no debería ser intercultural, o sea, que debería ser un eje que justamente se contraponga, porque no
menos en la idea que nosotros les tratamos de impulsar, a esta lógica del mercado, llamémosla, para proponer Pero lo interesante es que, digamos, si uno hace una observación etnográfica, todas las universidades, como toda la sociedad peruana, es intercultural. Lo que pasa es que no tiene ese signo positivo, ese signo de reconocimiento, ese signo de diálogo que queremos dar. Es una serie de diálogos frustrados, interrumpidos, que más bien condenan a esas relaciones interculturales a su negación. Pero prácticamente es de todos los días. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo reconocemos. Bueno, Jorge y yo estamos convencidos que eso no tiene que ser la universidad intercultural únicamente para indígenas, en áreas indígenas, etc. No, tiene que interculturalizar la educación en general. Y por educación no entendemos solo el sistema formal. Estamos hablando de todos los canales que la sociedad usa para socializar a sus personas. Bueno, pero yo daría un pasito atrás. Y es que para eso, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero para eso necesitamos, no se puede perder de vista la urgencia de la formación integral básica que debe tener un estudiante. ¿De acuerdo? Es decir, hay que construir un primer piso. Hay que construir un primer piso que no va a caer del cielo, por más rezos que hagan. Hay un primer piso que no lo da el colegio en todo el país, que tiene que ver con capacidad crítica, con capacidad de argumentación, con capacidad para razonar, con la libertad para poder defender su punto de vista, con la necesidad de que se pueda poner en el lugar de los demás, para saber preguntar, etc. Entonces, ahí hay un tema que tiene y que está vinculado con un modelo de sociedad también. ¿De acuerdo? Todo lo que acabo de decir es visto como pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? Porque hay una mirada tecnocrática de la educación en el corto plazo. Entonces, hay que recuperar eso. Y lo otro tiene que ver con lo que dijiste al principio, que creo que también está en la base de la educación intercultural, que tiene que ver con las humanidades. Las humanidades están sufriendo ciertamente un retroceso en buena parte del mundo. Cada vez es más frecuente oír que se cierran programas de humanidades, se cierran facultades, se cierran, etcétera, etcétera. Uno se pregunta más bien por qué las cierran y la respuesta que hay es o porque no hay estudiantes o porque se abrieron y no son rentables. ¿De acuerdo? Pero la culpa la responsabilidad ciertamente viene de parte de un modelo de conocimiento, de formación, etcétera, que está fuera de la universidad y la arrastra a la universidad. Pero como dice Fidel, yo creo que también pasa por la gente que es humanidades, por nosotros mismos. Sí. Es decir, que hemos sido incapaces y somos incapaces de pensar el tipo de formación en humanidades que necesita un joven hoy día en el Perú y en el mundo. Cómo enseñar, cómo entrar. Y a veces, y no es algo exclusivo de la universidad, pero a veces vivimos solo de nuestro amor propio. Es decir, de una suerte de vanidad del conocimiento, de la abstracción y la erudición, que lo que hace es, en lugar de mostrar la utilidad de las humanidades, lo que hace es las espanta. ¿De acuerdo? Y porque las humanidades, para tener futuro, en realidad también tienen que preguntarse cómo deben acercar y recuperar el espacio que tuvieron en su momento en un contexto histórico y social determinado. O sea, cómo enseñar hoy día, cómo pensar en las humanidades con todos los desafíos que está poniendo la comunicación digital. ¿Cómo hacerlo? O sea, esa es una reflexión que dentro de las ciencias humanas no se ha dado, al contrario, se huye de esto. ¿De acuerdo? Se huye. Entonces, creo que la interculturalidad necesita un soporte en cosas básicas de un estudiante, necesita tener un contacto con las ciencias humanas, con las humanidades en general, para que la interculturalidad tenga en realidad donde discurrir, porque si no, se va a volver en otra monedita política, como ocurrió en el Perú cuando recién, en el año 21, cuando subió Pedro Castillo, y comenzó a aparecer una serie de políticos que todos querían hablar, todos hablaban de interculturalidad y no se ponían de acuerdo entre ellos, ¿de acuerdo? Pero que no era más
que una moneda de recambio por votos fuera libre. Mira, sobre formación integral, ¿no? Nosotros cuando estuvimos trabajando en estudios generales, pudimos elaborar una definición de formación integral que tuviera la posibilidad de plasmarse en un plan de estudios. Que sea, o sea, una definición operacional. Y no ponerme a discutir qué es la formación integral. ¿No? Entonces, nosotros hicimos, yo recuerdo, como 3 líneas. Uno, formación del intelecto. Hay que formar intelectualmente, ahí viene la reflexión crítica, etcétera, etcétera. A partir de eso que hicimos, se creó una columna vertebral en el plan de estudios. Argumentación. Cursos de argumentación prácticos, con grupos pequeños. Y eso todavía existe. Eso se creó en esa época, ¿no? Entonces tú tienes que tener definiciones operacionales, porque estás trabajando en una universidad, ¿no? Hay que anclarlas. Hay que anclarlas, y para eso tiene que... después, otra línea fue la formación de la sensibilidad. Es importante. Y eso te da cabida a una serie de cursos y talleres, apreciación musical, ¿no? Sí, Teatro, apreciación literaria, etcétera, etcétera. Música, todo eso, ¿no? Y eso curricular y extracurricularmente, tú tienes que fomentarlo, ¿no? Bueno, eso es lo que se hizo. Y no porque sea menos importante, sino quizá porque es lo más importante, la formación ética y ciudadana. Eso es el núcleo de una formación integral. Si tú no haces eso, no estás haciendo una formación integral. Y punto, tienes ahí 3 líneas. Ahora, ¿cómo plasmas lo tercero en un plan de estudios? ¿No? En actividades curriculares y extracurriculares. Ahí está perfecto. Una posibilidad es, como hacen algunas universidades, ponen un curso de ética ciudadana en estudios generales. Pero no es suficiente. Está bien que existan, es totalmente insuficiente. Entonces hay que pensar bien cómo la universidad puede contribuir a eso. Eso es lo que me parece. La respuesta la tiene el doctor en su libro del año 25. Tengo una cosita que me has hecho acordar algo que justamente cuando se hizo esto yo participaba en el Consejo de Cultura. Y una de las cosas que tú nos pediste en ese momento, estamos hablando de 20 años, era medir cómo era la relación de los estudiantes que entraban a la universidad con la cultura letrada en las familias. Sí. Estamos hablando de hace 25 años, porque claro, la formación universitaria, la educación universitaria, todavía está anclada en la cultura del libro, Sí. ¿de acuerdo? En una disposición particular. Y en ese momento, hace 20 y tantos años, Sí. vimos que había Sí. casas, familias, en donde había apenas 2 libros, ¿de acuerdo? La Biblia o el Quijote y la guía de teléfonos. Hoy día no existe ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, la cultura, el acercamiento con el conocimiento antes era a través del papel, ahora ya no lo es. Ya no es. Entonces, esto que dice Fidel no ha perdido vigencia. Lo que más bien hay que pensar es cómo lo incorporas en condiciones nuevas. Y para la formación integral, para el lugar de las humanidades, y también en relación con la formación profesional, porque un chico cuando entra a la universidad no pasa para ser estudiante de estudios generales eternamente. Entonces, lo que quiere es ser abogado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que muchos padres alienten a sus hijos que vayan a universidades en donde no van a perder el tiempo durante 2 años con estudios generales. Pero la formación profesional también necesita una formación ética, intercultural, de criterio, etc. Entonces, otra vez volvemos a la primera intervención, es que lo que hay detrás es un modelo, cómo entiendes la formación, que la universidad, cómo quiere contribuir con el país, con la sociedad, cómo se espera que sea un estudiante cuando salga de la universidad. Por ejemplo, simplemente lo pongo como ejemplo. Un chico que estudia Derecho tiene que ser capaz, una vez que termine, de saber responder con ética, con decencia y de una manera correcta los distintos cambios que pueden haber en la normativa.
y tiene que seguir razonando como abogado. Esa formación básica, esa formación para enfrentar los cambios del momento, se le tiene que dar a la universidad. Es en la universidad donde se le tiene que formar. Un chico hoy día está más demostrado la velocidad con la que cambian de puestos de trabajo, ¿no? A lo largo de la vida se calcula que pueden cambiar hasta 8 o 9 veces de puesto de trabajo, mientras que nosotros 4 que estamos acá, cambiar de un lugar a otro ya era una profesión. Era una profesión de por medio. Hoy día no. Nos vino el COVID y nos generó un cambio que nos costó un montón de esfuerzo volver a salir adelante. La universidad tiene que formar éticamente su sensibilidad, esa formación integral y profesionalmente para que el estudiante no se hunda en esos cambios, para que pueda avanzar, para que tenga la capacidad de responder adecuadamente, ¿no? Y ese es el reto. Es el mundo en el que nos encontramos. Es la preparación para el ese mundo real, mundo, por ejemplo, y eso depende de las universidades. Y yo creo, como lo decía Fidel al principio, que hoy día no es lo que prima. Hoy día lo que quieren las universidades es que el estudiante esté el menos tiempo posible para que desocupe sitio y entre a otro, y darle una oferta de formación que no pase por estas cosas, sino que sea eminentemente práctico, ¿no es cierto? Se huye de la reflexión, porque eso quita tiempo. Entonces, hay universidades hoy día en el país que tienen sus propios modelos para hacer tesis, ustedes han visto, ¿no es cierto? Entonces, puedes tener tú una promoción de tesis de licenciados con tesis de 40 páginas, en donde lo único que han hecho han ido a preguntar en la esquina cómo se desarrolla tal o tal cuarto y no tiene ninguna medición de conocimiento de investigación. Entonces, sí creo que tenemos que encargar eso y me parece que hay que hacerlo ahora. Y con esto termino. La semana pasada, en el debate presidencial, hubo el tema de la educación. Nadie habló de educación. ¿De acuerdo? Ninguno. Y los principales responsables del desastre de la educación peruana estaban parados ahí. Todos, sin excepción, que llegaron a SUNEDU, la ley universitaria, la meritocracia en el desarrollo docente, todo lo que pasó. Y a ninguno le dijo nada a los responsables. Entonces, o es que son cómplices, o es este famoso pacto mafioso, o son cómplices, o no tienen la menor idea de lo que se trata. Ahora bien, no vemos a este problema de las humanidades. Yo extendería este asedio que sabemos que experimenta a el cuerpo docente. El cuerpo docente que realmente se toma en serio la tarea de enseñar, de investigar, de aprender conjuntamente con los estudiantes, porque no hay nada más fascinante que enseñar que aprender. Entonces, para mí maravilloso. Pero ese cuerpo docente está bajo serio, en el serio administrativista, corporativista que mencionaba el doctor, y todas estas nuevas tendencias que lo quieren transformar en el profesor facilitador, como si único, y ya hacer pautar cada 5 o 10 minutos, estas cosas que a mí me parecen deshumanizantes, pero 500%. Entonces, ¿cómo rescatar a ese docente y cómo hacerlo protagonista de esta aventura intelectual que nosotros soñamos, no solo para ingresar a la universidad, sino también para poner en diálogo con las comunidades de una manera integral? También es un reto gigantesco. Yo voy a poner con la primera, el primer reto, ¿no? ¿Cómo interculturalizar una universidad desnaturalizada? ¿Qué puedes hacer ahí? Claro. Primero hay que naturalizar, pero eso es un poco lo que hay una base necesaria. Sí, pero no existe esa base. Claro. Lo que yo trataba de decir con dos palabras, el logos académico está mercantilizado. Tú colonizado la palabra. El profesor, lo que decíamos hace poco, los casos del docente, ¿no? Hay un libro que se llama Los casos del docente, ¿no? El docente, ahora, como yo les contaba hace poco, una vez voy al BBVA a recoger unos viáticos y me dicen,
Yo soy profesor fundamental y se me parece que decía proveedor. Y yo dije, no, yo no voy a cobrar esto porque yo no soy proveedor. Yo soy profesor, todavía soy profesor, punto. No, si no, ahora yo a eso. Y me fui, ¿no? Porque yo decía, voy a cobrar plata que no me corresponde. Hasta me dijeron, no, es así, ahora eres proveedor. ¿Sí? ¿Y de qué? De algo pues, que el cliente quiere. ¿Y qué quiere el cliente? Oye, así no vas a quedar en una parte, ¿no? Pero cuidado, que después te vamos a poner una buena satisfacción. Y si hay buena satisfacción, vas a progresar, ¿no? Te vamos a premiar. No. Una universidad desnaturalizada. ¿Tú crees que es fácil? Digamos, lograr, lograr que esta universidad recupere un poco de su esencia originaria. El otro reto, que es la naturaleza, yo creo que nos planteamos nosotros, han aparecido nuevos lenguajes. Entonces, nosotros no podemos estar en contra de esos nuevos lenguajes, sino tenemos que tratar de ver cómo hacemos para incorporar esos nuevos lenguajes, ¿no? Y darles un sentido diferente al que ahora la juventud le está dando. Pero nadie les enseña cómo utilizar de una manera adecuada, formativa, por ejemplo, la inteligencia artificial, las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que hay todo un trabajo ahí importantísimo de formación también que no se debe descuidar. Claro, a ver, ¿qué piensas tú? En realidad, lo que hay se ha deslegitimado y desvalorado la idea del profesor. Sí. Es decir, hay una paradoja, ¿no? Es decir, una de las pocas cosas que generan consenso en América Latina y en el mundo es la importancia de la educación. Y una de las pocas cosas que genera consenso en el mundo rápidamente, incluso si discutimos allá en el Perú, es la importancia de tener profesores de calidad. Pero no se quiere fomentar la vocación docente ni que tengan un buen sueldo. Y se les asegura una buena pensión, un buen seguro. Es decir, y eso es, o sea, con toda razón, un chico no quiere dedicarse a la docencia. Porque ¿qué futuro va a tener? Mejores ingresos y mejor posición social va a tener si decide dedicar a la empresa. Ahora está en modo que todo el mundo tiene que ser empresario o emprendedor, o se va a carreras tradicionales. Pero la docencia termina siendo ocupada por personas que no les ha ido bien en otro tipo de actividades. Personas que de pronto querían ser X y les va mal profesionalmente, terminan trabajando en profesor. Y no tienen ese tema de vocación interna que es la que nosotros necesitamos recuperar. Ahora, pero para no ser pesimista, tan pesimistas, también hay que reconocer que hay buenos profesores en la universidad. En las universidades públicas, en las universidades privadas, en los colegios, en situaciones además de extrema pobreza, en colegios rurales, hay profesores que se rompen el lomo ganando una miseria y se rompen el lomo trabajando creativamente y haciendo innovación para que sus estudiantes aprendan algo, sean buenas personas, sean ciudadanos, y nadie lo reconoce. Las instituciones no reconocen el buen trabajo de los profesores. No está dentro del radar. Ahora se reconocen otras cosas, pero el buen profesor, el que dicta clases, el que cumple con todas sus cosas, calladito, se preocupa, qué sé yo, y que lo único que le interesa es trabajar siendo profesor, ese pasa desapercibido. No tiene la valoración que merece. Y creo que es importante hablar también de que las instituciones reconozcan a los buenos profesores. Los profesores necesitan un reconocimiento, porque no se trata de que van a ganar el grupo generar una gran compañía dinero, ¿no? Pero que hay que reconocerles, hay que darles amor propio, que no se sientan menos, porque hay esta cosa de que se sienten menos. Eso es uno. Lo segundo, hablando de inteligencia artificial, una cosa que yo acabo de decir que me parece importante. No se puede salir corriendo de los avances de los nuevos lenguajes. O sea, quien los niega está chico. Pero sí hay que saber
cómo nos vamos a vincular en relación con ellos. La inteligencia artificial, por ejemplo, está poniendo un tema ético sobre la mesa. ¿Quién habla de ética en relación con la inteligencia artificial en el ¿de acuerdo? O sea, ese es un tema que es clave. Es clave la inteligencia artificial, además, sobre todo la generativa. O sea, los profesores vamos a usar la inteligencia artificial para algo, los estudiantes vamos a usar la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no puede reemplazar al profesor. O sea, no podemos caer en una suerte de tecnocracia ciega y autoritaria. Los profesores, ¿cómo enseñas ética, por ejemplo? Esa es una pregunta que queda bien, ¿no? Es decir, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cuál es la ética que la va a dar robot? ¿De acuerdo? ¿O va a ser la manera como nos vinculamos nosotros con los aparatos? Creo que esa discusión habría que darla. Claro. Habría que ser conscientes del lugar en que la inteligencia artificial va a ocupar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Yo pienso que el reto de la inteligencia artificial es bastante grande y nosotros todavía no lo entendemos. Como tú dijiste, los desafíos ¿no? se comprenden en ex post. Entonces, yo diría que quedamos con la idea de que la inteligencia artificial es una herramienta más, digamos así, como bueno, la calculadora, es no entender que en buena parte tú has mencionado la idea del lenguaje. Es decir, el logos, el lenguaje, la palabra, y quien puede usarla, sabemos que ha sido desde los albores de la humanidad un elemento que crea la cultura, que forja la cultura. Y por eso yo pienso que los retos de la inteligencia artificial, yo diría que son éticos, ciertamente, a varios niveles, incluso hay varios desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial en la educación, en el uso, incluso en el diseño de la inteligencia artificial, en los lugares donde se coloca. Yo creo que también hay un desafío político que plantea la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial en cuanto generador de cultura, llamémoslo así, o sea, en cuanto instrumento, agente, muy entre comillas, cultural, bueno, transforma el modo como nosotros nos entendemos a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas? Pónganse a pensar, porque claro, la inteligencia artificial no es solo la inteligencia artificial, por ejemplo, todas las redes sociales usan la inteligencia artificial. A veces yo discuto con mis alumnos, como les enseñé que les mire, el mundo, dos personas de la misma edad que tengan feeds distintos en la ¿cómo se llama? En Twitter o lo que sea, X, ¿no? Ahora, viven en mundos distintos. Sí. Porque uno, ¿no? Piensen ahora que estamos en época electoral, ¿no? Lo que se dice sobre un problema, o sea, lo que el ciudadano A y el ciudadano B ven, entienden, el modo como interpretan los mensajes que reciben y por lo tanto la idea que se hace, y en un cierto sentido puedo decir, el mundo en el que viven, es decir, la cultura, son paralelos. Ya ni siquiera tenemos que irnos a dos lugares que tienen idiomas distintos o que viven en realidades geográficas distintas. No, puede estar dentro de la misma casa y vivir en un mundo distinto. Ese reto, digamos, el desafío político que eso implica, y que claro, para nosotros, el mundo universitario significa que ese es el mundo para el que yo estoy formando y debo formar integralmente a mis estudiantes. Esos son los desafíos que hay. Pero ahí supone meditar sobre cómo se vincula la educación con el mundo, con la inteligencia artificial. No al revés. No que venga la inteligencia artificial a decirte qué es lo que tienes que hacer tú. Bueno, perdemos esa primacía de lo humano. Pero espérate, porque hay un tema, y otra vez regreso al tema ético. Los problemas éticos existen siempre. Las iniciativas éticas hacen. Pero el ChatGPT te puede solucionar el problema ético. No. A ver, técnicamente tú le haces una pregunta al chat y te da una respuesta así. Te va a dar una respuesta. Entonces, ¿cómo hacemos? En lugar de que sea una solución de una idea ética como entendemos nosotros.
acuerdo? O sea, si yo entro al ChatGPT y le hago una pregunta ética, moral, etcétera, y si esto que voy a hacer es un delito, ¿no? Y el ChatGPT me dice, no, sigue adelante, no hay ningún problema. Entonces, si no le enseñamos a un estudiante cómo vincularse hasta dónde puede, vamos a terminar entregándole a la democracia, a los grandes negocios, lo que nos corresponde enseñar a nosotros. O sea, yo insistiría que la educación, este proceso de socialización empieza inclusive Me parece. no, bien, entonces, si esos son los dilemas, la educación superior va a llegar muy tarde, porque tú sabes que hay que formar a un grupo de niños que van a usar esto, que ya es parte cotidiana, como ya existen estos nativos. Exactamente sobre eso, ¿no? Creo que ustedes conocen, que los países escandinavos se empezó a alfabetizar a los niños en la computadora, ¿no? Y llegó un momento, claro, los chicos no te podían escribir, no te podían teclear, ¿no? Actualmente está prohibido el uso de computadoras y han regresado al papel y al lápiz. Y tú dirás, ¿por qué? Esa es la razón. Porque hay áreas del cerebro que se desarrollan con la escritura y no simplemente con el teclado. El teclado es binario, la escritura es totalmente diferente. Y eso yo creo que es algo que se está descubriendo. Ahora, otro tema, otro desafío. ¿Cómo evalúas ahora a tus alumnos a partir de la inteligencia artificial? Entonces, yo creo que tienes dos posibilidades. Una, regresar al examen escrito en clase, así, con papel, lapicero, lápiz. Eso es fundamental. O simplemente exámenes orales, pruebas orales. Esas son las dos alternativas frente al mal uso que se puede hacer y que se está haciendo de la inteligencia artificial, además de lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, tendría que haber por lo menos, digamos, al comienzo de los estudios universitarios, un curso que les enseña a los alumnos a usar la inteligencia artificial correctamente, así como antiguamente existía el famoso curso disciplinario, donde te enseñaban a investigar, a hacer tus fichas, para qué tienes que hacer eso. Sí, pues, claro. Y cómo la puedes usar en investigación también, y cómo no. Pero es que esto podría ser un par de agua, porque hablando de estas universidades desnaturalizadas, para tratar de clasificarlas, esto más bien va a ser un acelerador de la graduación científica. Si luchar contra eso va a ser titánico. Pero otra vez se van a poder mantener en esta otra tendencia, oye, hagamos un uso crítico, funcional. Por eso es que es tan importante una suerte de, no te digo que tener al gran inquisidor por encima, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad de conducir dentro de ciertos parámetros de sentido común lo que es la formación universitaria. O sea, por eso es que es lamentable lo que ha pasado con el tema de los medios. Y mira, y no solamente va a ser un acelerador, sino que además la gente puede comenzar a perder trabajo. Bueno, comienzas a perder trabajo, comienzas a afectar las economías de las familias, comienzas a reemplazar a los profesores por una máquina que te resuelve las preguntas más elementales. Yo estuve hace poco en una situación cercana a mí y estuvimos hablando, mira, para que te des cuenta de un caso de un chico que había presentado ciertas características en relación con otra persona que se había portado mal, y había un señor que estaba sentado ahí y metió toda esa información a su ChatGPT y dijo: lo que le pasa al chico es un diagnóstico médico. Y dice: no puede ser, pues. O sea, eso no puede ser. Pero el chat te responde, por supuesto. Te responde. Yo sé de chicos que incluso le hacen consultas al ChatGPT sobre su estado de ánimo. Y el chat te contesta. Entonces de repente te levantas y dices: no, olvídate de contar el cosas. Claro. O sea, y ese es uno de los desafíos que no hemos mencionado, lo hemos conversado contigo, Carlos, aparte,
que es sobre el sentido, por ejemplo, del mundo psicológico, de salud mental, todo el tema de la salud mental en un psicológico de las universidades, donde esto, deshumanizando, ¿no? Es decir, introduciendo un actor nuevo, repito, muy entre comillas, todo lo que tiene como agente, actor, que es algo humano, creo que es algo cuidadoso con eso, pero que donde necesitaría justamente esa interacción humana, empática, incluso falible, porque lo interesante, como dices, la inteligencia artificial siempre te responde y siempre te responde segura de lo que está respondiendo. No existe la duda, no existe, ¿no? Solo de que no nace, no existe eso en la inteligencia artificial, es más bien la respuesta, además, sabiendo que ha sido diseñada para responder de un cierto modo y crear también una serie de relaciones. Entonces, esto para mí es como, también la inteligencia artificial, desde el punto de vista de, como me parece que se presenta en la universidad, ya no es solamente cómo utilizo esta herramienta. Creo que eso es un problema importante, es un tema importante que tenemos que tratar. Es casi que un medio en el cual nos vamos a mover. No solamente los modelos de lenguaje, sino todo. Todo está rodeado de eso. Y tiene esta especie además de algo de infalibilidad, de imparcialidad, ¿no? Una especie de. Es un todopoderoso. ¿No? El oráculo de Delfos. Tienes el oráculo de los bolsillos. Exactamente. Tienes la solución a todo a la mano. O sea, ya no son los 12 tomos del no, solo los de YouTube. Nosotros donde tenías que pelear toda la mañana, sino que lo tienes en el teléfono y la respuesta la tienes en. Y mira, ahí hay una cosa con esto, una cosa chiquita. Estar conectado no es comunicar. ¿De acuerdo? La diferencia es sustancial, por lo que dice Jesús. Es la educación tiene una dimensión presencial, cara a cara, de contexto, que es irreemplazable, sobre todo en la formación básica. ¿De acuerdo? Por la capacidad de argumentar, de discusión, etc. Eso de empatía, eso tiene que ver mucho con el lenguaje, con empatía, con la discusión. No es el ChatGPT. Yo al ChatGPT le puedo decir que me haga un resumen sobre el origen del descubrimiento del átomo. Y me lo va a hacer estupendamente bien. Pero el ChatGPT no puede reemplazar lo que la persona es. Ya, ese es un principio de algo que se puede llamar educación, principio para hablar de educación en. Yo quería hacerles una pregunta, para ir concluyendo esta fascinante sesión, con respecto al modelo de la universidad ideal. Como saben, en 2014 se estableció un modelo de talla única. Y en el Perú se tiende a legislar de manera, digamos, absolutamente homogenizante, desconociendo esta diversidad, esta heterogeneidad, que es de todo orden, no solo cultural. Entonces, se impuso un modelo y la reforma se basó en ese modelo, pero yo sí creo que es necesario, si es que vamos a recuperar hasta la definición de universidad, para poder potenciar a las verdaderamente denominables universidades, para ir contra estas desnaturalizadas, que sería importante reflexionar en la necesidad de, más bien, considerar a universidades razonablemente, que cumplan razonablemente su misión, esta misión que hemos estado conversando, pero que no necesariamente se ajusten a esa tarea única. Entonces estoy pensando, y esto fue una lectura, ¿no? Por ejemplo, hay países que consideran que tienen universidades metropolitanas, en México, pero a su vez universidades regionales. Hay, por supuesto, saben cómo se la vigencia de las universidades culturales de inclusión en Perú, pero también como en Estados Unidos, ¿no? Hay universidades que se concentran en la docencia de los colegios. Y hay otras universidades de élite que se concentran en la investigación de punta. Entonces, a mí no me parece razonable exigir a todo este conjunto de instituciones que denominamos universidad las mismas exigencias
Sí, condiciones de nacionalidad, por supuesto, pero no me parece nada las razones presupuestarias, las razones de su pertinencia en el contexto en el que operan. Entonces, sí, por supuesto, es indispensable que si reconocemos diferentes modelos de universidad, que esos modelos estén integrados. Universidades de punta trabajan con regionales, trabajan con las universidades de docencia, y de ese modo pueden articular esfuerzos. Supongo que la red peruana de universidad no va a depender de eso. Mira, cuando se promulgó la ley universitaria, una de las cosas que a mí me pareció exagerado fue exigirle a las universidades que tengan vicerrectorados de investigación. No porque esté en contra de la formación de investigadores, sino que para montar un vicerrectorado de investigación, oye, hay universidades que primero necesitan fortalecer a la plana docente y los investigadores se tienen que formar, no es que paso usted por el timbre, ¿no? Y se necesita práctica. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que como había que cumplir con la ley, muchos lugares y muchos puestos que eran de fomento de investigación cayeron en manos de gente que nunca había investigado nada. ¿De acuerdo? Y ahí les resultó mucho más fácil entrar a las plantillas homogeneizadoras, porque no se entendía la diversidad de epistemología, de tradiciones, de requisitos, de difusión. Porque claro, cuando te dicen homogeneizamos todo, es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Y ahí solamente necesitas a un burócrata que corta todo con el mismo cuchillo sin ver cuál es la especificidad de cada una de las disciplinas. Y eso ha pasado en muchas áreas y en muchas universidades que de pronto cumplieron con la ley, pero digamos, acatando una serie de medidas que no corresponden, ¿no? Y es un poco lo que decía Fidel hace un instante, es la homogeneidad, la mirada única, lo que alimenta es la burocracia. Y en lo que va en contra es de la generación de conocimiento. Claro, y eso empata con las políticas de CONCITEC, que no diferencian los diferentes tipos de universidades, donde ocurre una barbaridad de equiparar investigación científica, empiricista, con por ejemplo investigación en humanidades, en derecho, institucional. Sí, eso usted está Eso Fidel sabe todo. Ahora, yo quisiera responder a la pregunta de Armando con otra pregunta. ¿Es posible? Nada más filosófico, pero ya nada. Sí, exactamente. ¿Por qué no? No sé por qué tú dices el ideal, ¿no? Un modelo normativo ideal. Últimamente me estoy completamente decepcionado. En filosofía se habla mucho de deber ser, Yo creo que hay que empezar nosotros por lo que es y pensar qué es lo mínimo, cuáles son los aprendizajes mínimos, ¿no?, que tendría que tener un estudiante para que se gradúe en el pregrado. ¿Qué aprendizaje mínimo sería? Esto independientemente de la universidades, ¿eh? Pero es una especie de común denominador. Tiene un común denominador, ¿no? Estos aprendizajes mínimos. Hay que empezar un poco eso. Empezar por ahí. Sí. Pero lo que pasa es que en este momento las universidades no pueden derivar su esfuerzo institucional a ese tipo de preocupaciones porque, bueno, seguramente la regulación se ha flexibilizado bastante porque están más ocupadas en el famoso check, en cumplir con los requisitos. Entonces, por eso yo sí creo que es importante tener varios modelos de universidad y tratar de que sean lo más pertinentes a los contextos en los que existen. Pero no, solamente quería comentar algo que me parece interesante y no dejarlo pasar. Carlos, mencionaste este día, has puesto el ejemplo de la investigación, pero me parece que mutandi se puede aplicar a las distintas áreas de la vida universitaria. Es esta idea de las cosas tienen que ir naciendo. O sea, no es que alguien, no, hay un crecimiento, hay un camino, hay algo que se realiza con el tiempo, y creo que las distintas universidades o sus distintos contextos van también afinando su visión, afinando, ¿no?,
su capacidad, por ejemplo, de vincularse con el entorno, van encontrando, van creciendo. Es un cuerpo vivo, en cierto sentido, en una universidad. Entonces, eso me parece muy interesante porque me parece que es un elemento, digamos, mediador que entre la idea de lo que tú has planteado como norma única ideal, ¿no? Y digamos, la no existencia de ningún parámetro. Entonces, me parece que sería interesante ver, o sea, tener una mirada distinta. No sé si es que la normatividad permite eso, no lo sé, pero digamos, tener esta capacidad quizás de acompañamiento a las universidades, en la cual tú dices, oye, ya, sí, hay un mínimo, efectivamente. Ese es el punto de partida. Sin esto no puedes existir, que entiendo que es la idea fundamental de condición básica de calidad. Se debería ser, quizás se está mal planteado, pero debería ser eso. Pero de ahí, el camino, el enriquecimiento de la universidad y de todos, ¿no? de docentes, estudiantes, administrativos, está en ese camino que la universidad va haciendo. Creo que ahí está, el desafío está en ese proceso. Pero quería añadir una cosita más. Eso de los aprendizajes fundamentales es mirando al estudiante, pero mirando a los profesores. O sea, ¿con qué criterios tú vas a determinar, por ejemplo, en un concurso docente, ¿no? ¿Qué profesores quiénes van a ingresar como profesores ordinarios a una universidad y quiénes no? O sea, ¿qué perfil debería de tener ese profesor? ¿No? Uno, ¿cuál es el perfil que existe ahora? Distorsionadísimo. Ya. Entonces, habrá que trabajar sobre eso y renovar esos perfiles de la incorporación de los docentes y también en la promoción de los docentes. ¿Con qué criterios se están promoviendo a los docentes? ¿Sabes con qué criterios se están promoviendo a los docentes? Yo lo he visto, por ejemplo, en mi especialidad, ¿no? Oye, ¿cuántos artículos indexados tiene esta persona? Por ejemplo, era una profesora argentina, ¿no? Ah, mira, tiene 8. Ah, qué bien, muy bien. Y este profesor que terminó aquí, fue profesor TPA, tiempo pasó por la asignatura, se fue a Alemania, ¿no? Sacó un doctorado y ha regresado. ¿Cuántos artículos indexados tiene? Oye, no tiene artículos indexados. Ah, sobre, entonces, que venga la profesora argentina. Entonces, ahí hay algo que está fallando, digo yo, en la incorporación docente y en la promoción docente. Hay que preguntarse eso. Sí, yo con una cosita para ir cerrando, hay que tener también cuidado con la sobreregulación. Porque la sobreregulación tiende a crear puestos de trabajo, al exceso de burocracia. Hemos padecido la formulitis, o sea, formularios de todo, supervisiones en que te preguntaban las condiciones de calidad en número de enchufes que funcionaban o no funcionaban. Es decir, hay que tener mucho cuidado, porque, y ese es el problema de las regulaciones a nivel del Estado. Hay literatura amplia sobre eso, ¿no? Genera puestos de trabajo y terminas confundiendo la realidad con la justificación de la propia burocracia, ¿no? Eso es uno. Lo segundo es que como efecto de esto hay también que ser consciente que se ha creado una suerte de burocracia internacional especialista en resolver los problemas de las enseñanzas en las universidades, que también es una parte del mercado. Es un tema del mercado que existe ahí y que es muy gracioso porque a veces hay gente brillante también, ¿no? Pero hay algunas personas a las que tú le preguntas cuándo fue la última vez que invitaron a una clase y te dicen hace como 15 años que no se paran delante de una hora. Entonces te dan recetas postmodernas con pretensión de validez universal, y eso está destinado a fracaso. Y lo último, en lo que decías tú, Armando, el caso de la ley, yo no sé, fíjate, yo no sé si habría que poner todo eso en una norma, pensando en términos así de legislativo. Primero porque si vamos a seguir con los legisladores que tenemos ahora, hay que quitarle la chamba, porque nos vamos a quedar.
¿no? En segundo lugar, porque hay que reconocer que la vida universitaria tiene que ser una vida dinámica. ¿De acuerdo? Tiene que ser una vida cambiante, tiene que ser una vida que se problematice y que se necesita, y sí creo, como dice Fidel, poner algunas cosas básicas que tengan que ver, que le permita a un estudiante ser un ciudadano, pensar, reflexionar, ser honesto, conocer un poco de historia del Perú, ¿de acuerdo? Y que tenga capacidad mínima de justificar su punto de vista. Y eso es válido, creo, para cualquier carrera. Para cualquier carrera. O sea, es casi como el curso 0-2, ¿no es cierto? O sea, ahí estaría yo de acuerdo en que se ponga. Pero esto te va a llevar a otro problema, es quién lo dicta. Sí, Formación. Y ahí está amarrado con lo que dice Phil. Porque el profesor que es bueno para hacer esas cosas es sancionado en esta escala. Y por eso esa lógica académica es interesante. Digo, me he quedado pensando en esta idea de logos académicos, de la lógica académica. Creo que ahí hay un punto importante en el que hay que profundizar, porque tiene como que informar todo. Es decir, los criterios, los juicios, las interpretaciones, la ambición. Creo que todo tiene que estar, evidentemente, dentro de una institución pueda también subsistir financieramente, ser sana, digamos, administrativamente. Todo eso me parece que es algo lógico, pero esta idea de cuál es la lógica con la que tocas lo esencial de la universidad, me parece que es la clave, que quizás a lo que podría estar vinculado para también permitir ese dinamismo, esa vida que es tan distinta en una universidad como en otra, es también valerse del criterio de la autonomía universitaria. Entiendo yo que es justamente el punto fuerte desde el cual tú puedes decir, bueno, esta es la universidad que soy. ¿No? Porque ese es parte del problema de la talla única, ¿no? Porque queremos que todos los docentes publiquen en los famosos colectivos. Todo docente, por definición, investiga. Pero, bueno, para preparar las clases, tienen que hacerlo. Son básicas, pero no todo docente muy competente, muy bueno, muy empático, capaz de llegar a los alumnos, va a publicar en esos partidos. Entonces ahí es donde viene el problema. Y quiero citar una referencia que tengo del doctor Burla en el año 2008. Justamente uno de los se plantea, bueno, ¿qué hacemos ante este caos que enfrentamos contemporáneamente, y dicho de paso no solo en Perú? Y dice, bueno, nos corresponde experimentar con responsabilidad. Y creo que eso resume muy bien lo que ustedes están planteando. Y en la OEA, al hacer un pequeño pool tratamos de hacerlo. Nosotros no estamos satisfechos con lo que hacemos, queremos hacer no solo más, sino mejor en esta vena intercultural, en esta vena comunitaria y en diálogo con los maestros. Así que muchísimas gracias por vuestra participación, pero por favor. No, suficiente. Sí. Muchas gracias, Marín. No, gracias. Gracias y adelante, ¿no? Y creo que cuentan con nosotros para lo que se necesita. Al contrario, Perú necesita de apuestas y de riesgos educativos como eso. Y hay que jugarse. No, como ustedes. Ahora jugamos. Adelante. Como decía. A través de la licencia. Yo no me licencié. Gracias.